Andamos a la búsqueda de las piezas de Hot Wheels o autos de escala más caras de Valderas. El premio mayor al número 1 se va a llevar 1000 varitos de mi bolsillo. 3, 2, 1. En Zumpango del Río Guerrero, con mi tío Chris, todos somos hunters. Hoy los traje al Tianguis de Valderas, el mejor lugar para encontrar autos a escala. La misión será buscar los carritos más caros y raros de todos los puestos que hay aquí. Así que vámonos recio. Me encuentro en el puesto del buen Eric. Si se fijan, es de los más concurridos. Dicen que la banda llega ¿desde qué hora, Eric? 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Eric Nico Wheels, para quien quiera toparlo. Tiene uno de los puestos más chonchos, más llenos de todo tipo de merca. Vaya desde algo ya medio vintachón hasta lo más nuevo. Eric, hoy nuestra misión, güey, es encontrar los Hot Wheels más caros de todo Valderas. ¿Cuál sería tu joyita del día de hoy que nos quieras mostrar? Lo más caro que traigas. Sí me especializo en traer piezas caras, pero casi ya lo hago siempre por pedido. Están en 3 varos. El Skyline, pero ya como más customizado. El peligro de esto es que seguro me voy a acabar llevando algo y eso es lo que yo no quería. Esa es la cremita. A ver este de acá, mira. Qué belleza el Datsun, ¿Este en cuánto está? 3000. 3 varos. 3.325 de 6.500. Siempre cuando están cereados, lo bueno es buscar o el número más bajo o el número más alto. ¿Alguna vez te has topado con un 1? No. No, va, eso como que se los dan a los ejecutivos o algo, ¿va? Este Maverick también está hermoso. Color rosa chiclamino. ¿Alguien se acuerda de ese programa? Picopa azul chiclamino. Esto fue una colección que compré en Chiapas, en Tapachula. La compré el día de ayer. Yo me lancé por ella y apenas hoy vengo llegando de Tapachula. Calientita. Y hoy la estoy vendiendo. Hoy vamos a aprender mucho, banda, así que... ¿Cuánto está este? En 6000. 6 varos. Es que es una muy buena pieza. Este DeLorean. O sea, aquí sumas Hot Wheels más Redline Club y todavía, pues que es un carro de personaje, ¿no? O sea, un carro de película. Del lotecito de Tapachula, ¿cuáles serían como los highlights? Aunque no sea muy caro, pero que digas, güey, eso salió muy bonito. Johnny Lighting, pero ya vieja escuela, Johnny Lighting fue de las primeras marcas en poder tener licencias muy potentes. Empezó con los Monster y luego le fue subiendo poquito a poco el General Lee, el Auto Fantástico. Y ya fue cuando Hot Wheels dijo, se me está escapando esa parte. Bonita pieza, ¿en cuánto está? Debe andar a unos 3000 pesos. 3 varitos. Aquí en Valderas vas a encontrar de todo. Ya lo difícil es que no está dividido como cuando inició. Tienes que darle una peinadita por todas partes al tianguis. Y luego esta joyita es la que brilla, ¿va? Sí, sí. Qué hermoso, ¿puedo? Claro. ¿Cuánto está? En 2400, amigo. Ah, también lo tiene sellado, Claro, sí. no, hombre. Y no lo cerearon, no le pusieron números. No, así salieron esos, amigos. ¿Cuál sería la pieza más cara que traes el día de hoy? Ahorita esta. Ah, el de la convención. Amigo. ¿Este en cuánto anda? Anda en 3350. El 3054 de 6200. La anual de Collectors Convention en California. El Skylancito, ¿en cuánto anda? En 2100, amigo. 2100, también pica, también ya pica este. ¿Sabes qué se siente chido como cliente? Que le pongas las etiquetitas. Ajá. Porque así no sientes que es como según el sapo la pedrada, no, ¿no? pues es lo que es, ¿no? Nada más. Que vendas mucho, carnal, gracias. Mi hermano, andamos buscando la cremita de Valderas, lo más potente, güey. Algo así más caro, tengo algo así como estos. Liberty Walk Mini GT dorado. Recién que se abrió la tienda, fueron 4 días de evento. El primer día se vendió un modelo, el segundo día se vendió el que es uno de estos dos. Ajá. Y el tercer día se vendió por pareja. Ok. Estos rondan desde los 12 hasta los 15,000. ¿Y tú en cuánto los tienes? No los tengo a la venta,
¿No? Son de la personal, pero... O sea, los trae nomás andan para... eso. Igual ya hasta un 15 me han ofrecido, pero no. O sea, hasta un 15,000 y no lo sueltas. O sea, nada más para tentar, es el anzuelo. Para que vean algo. De Hot Wheels, ¿qué es lo más caro que De traes? Hot Wheels, de lo que traigo ahorita es el Panda, Ajá. Bugatti Speed Machine Panda, de Rápido y Furioso, el Team Transport de Rápido y Furioso. ¿En cuánto lo tienes? 4,500. 4 quina el Panda. 4,500. Bugatti Veyron. Se fue de los pocos coches que le pudo quitar un poco la vista a los coleccionistas de Ferrari y de eso. Sí. Lo pudieron haber comprado así en tienda y vean lo que hoy vale. Tenía etiqueta Liverpool que decía 36 pesos. Oye, ahí ya se me fueron los ojos por ese vintachón, a ver. No es mío, pero te lo voy a enseñar. No está en venta, es de un clientecillo ahí que me lo encargó y... 1981. Y pues les he contado a muchos de ustedes la historia. Al primero que salió, Larry Wood, se le ocurrió dejar su teléfono aquí. Y así salió. Y la gente le hablaba hasta que se volvió loco. Pues quitaron esa versión y lo remasterizaron sin teléfono de Larry Wood, del diseñador. No mames, sí, ¿no? Deberías de customizarlo, güey. 15. Qué bonito está. Igual tiene la misma Los camiones de Bimbo. Mira, algo de lo que ha salido últimamente, de lo poquito, yo creo que más rescatable del año, Ajá. el set de Batman. Creo que sí tuvieron un pequeño acierto ahí. No, pues cómo Está no. muy bonito. Güey, vean nada más el diseño del Batman ahí con el Joker, algunos de los villanos. Y va toda la evolución desde el TV Series del 66 hasta el 2022 de Batman. Que este es el de Pattinson, ¿no? Su segunda vez siendo murciélago. Siendo vampiro. La gente desde Fuera qué hora de Hot llega a Wheels. buscarte, güey. Desde las 7 de la mañana. Desde las Desde 7 de las la 7 de la mañana mañana está ya la ando- banda acá. Ya ando entregando, ya... Hola, hola. Cuídense, que vendan mucho, carnales, y sigan trayendo esas joyas para los coleccionistas. Me encuentro con el buen Edgar y él trae un puesto vintachón. Un puesto lleno de pura nostalgia. Y esta pieza no es antigua como tal, pero en su época no se hizo esto y ahora lo han llevado a cabo para los coleccionistas, casi como fanservice. Wacky Races de Hanna-Barbera. ¿Cuánto tienes este pack? 5,000 varos, está hermoso. El carro de la Pantera Rosa sí salió en los años 70, pero fue escala como 1.36, ¿no? Grandecito. Corgi, ajá. Y en 1.64 nunca había salido, entonces mucha banda hace esto. ¿Cuánto está el custom de la Pantera Rosa? 8 varitos. Y miren, el Chiri Chiri Bang Bang. Wow, vean nada más la hechura. Pensar que este carro tiene casi 50 años. No, hombre. Vean los faros de brillantito. No, una carcachita hermosa, igual de Corgi Toys. ¿Cuánto lo tienes? 3,500, Chiri Chiri Bang Bang. Estos chuquitos que tienen aquí, Chuco Piccolo, es de los inicios de los autos de escala alemanes. Y lo más loco es que dice Made in Western Germany, cuando Alemania estaba dividida. ¿Cuánto está este, no sabes? Creo que lo tienen 4,000 varos y vean el tamañito, ¿eh? Aquí lo raro es que tenga las gomas originales, pero a través del tiempo, lo malo es que a las gomas originales les pasa esto. Entonces venden como las nuevas para exhibir, pero siempre debes de tener esto o tratar de encontrar alguno que tenga sus llantitas así, vean. Estos son originales, pero no se aguadaron. Creo que llegamos al lugar correcto, miren. Miren ahí los de la India, los leo. Buenas. ¿Cómo estamos? Pura cremita aquí, ¿eh? Un poco. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, oye, felicidades, carnal. Traes Gracias, cosas gracias. ¿Son estos, Carlos? increíbles. Esos de tarjeta corta son de la India, güey, ¿sí? ¿Cuánto traes los de la India, Leo? El bus lo tengo en 2,500, igual parece. 2,500. Oye, ¿y a poco esto de acá está a la venta también? todo. No te pases de loco, güey. Tengo miedo en preguntar, ¿eh? No te preocupes. Tengo miedo. Lo que están viendo aquí son piezas mexicanas hechas por Aurimat en los años 80. Y ahí está el Santo Grial, la Gremlin Real Riders. Acá tiene otra ya más de cachetito, pero aún así son piezas contundentes. ¿Cipsas traerás de pura casualidad? No, Redline nada más Aurimat. Miren esta Mantis, la Praying Mantis, la Rumbler. Pues ni modo, no quería hacerlo, pero ¿en cuánto está esa Gremlin? En 8,000 la tengo.
8,000 varos, bastante decente el precio, ¿eh? De ahí de los mexicanos, ¿hay algún otro más caro o no? Esta la tengo en 22,000, que es la de llantas de 22. La Black Walls, la Rampage Black Walls. Precioso. Y esto es algo difícil. La gente dice, Rodri, ¿cómo saber si son mexicanos? La gran mayoría de estos van a decir France, van a decir Malasia, van a decir Hong Kong. Uno de los que sí dice México es esta Paddy. ¿Me ayudarías a levantar este tantito? Esa trae el sello, muy bonito, de hecho en México. Pero eso es lo que le da el sazón, que tienes que ir aprendiendo cada casting cómo determinar si es mexicano o no. Piecita joya. Y la mexicana tiene el 5 blanco. ¿No traes una gabachona? No, en primera en Estados Unidos salió en Black Walls. Aquí en México también, y de hecho es más rara que esta, pero no vale más. Y luego, fíjense los tampos. El 5 es amarillo. Si ustedes la agarran y el 5 es amarillo, ya no es la rara. Si es blanco, sea que tenga esto o las llantas Black Walls, que son estas lisas, tienen el santo grial mexicano. El Pontiac. ¿Ese en cuánto está? en 8,000. Ese del dragón es muy bonito. Me enamora poder venir a un tianguis y ver la calidad de puestos que te podrías topar en una convención del gabacho. Canal, felicidades, güey. Esto es un museo. Y de los inicios de los Redlines, ¿cuál sería la pieza más potente, padre? Pues yo creo que los Core. Los clásicos. Ese verde manzana está joyísima, ¿eh? ¿Podríamos verlo? Sí. Apple Green. Pasa muchísimo esto. El cofre, como que a la hora de limpiar el SAMAC no lo hacían correctamente. El SAMAC es la aleación de metales con lo que se hace esto. Y muchas veces es de otro color. Y cuando está así oscuro le llaman toning. No, está increíble. Vean la calidad de las llantas. ¿En cuánto tienes este Cord? En 8,500. No, qué bárbaro. Me quedé boquiabierto. Este puestecito está contundente. Y lo encuentran justo de frente de la biblioteca. Y ya me iba y ven esta joya. ¿Puedo agarrarlo tantito? Sí. Esta joya de Leo, de la India, le pusieron lo de Amazing Spider-Man. Entonces mezclas ahí dos de los coleccionables más potentes. Y de hecho, vean el triangulito. Es otro tipo. Ahí está la marca Leo. ¿Cuánto tienes este? Es el 2,500. 2 ¿Cómo inicias esto? ¿Como coleccionista o como negocio? Como coleccionista. Ah, sí. Sí, empecé a coleccionar, me fui metiendo más, pero me llamó más la atención Aurimar. De esto de Aurimar y todo tienes lo tuyo. Ah, sí, lo mío. O sea, vas mejorando y lo pones aquí a la venta. Sí, lo ¿no? que voy sacando. Oh, esa coleccioncita está como para irla a visitar, Sí, ¿eh? sí, tengo bastantes piezas. Me imagino que ya te ha pasado, se ha caído alguna. Ah, pieza. sí, de hecho esta se me rompió el volante. No, la Sí. Praying Mantis. Esta sufrió aquí, no me había dado cuenta. Y quieras o no, pues le baja el valor. Exactamente. Totalmente. También pueden comenzar coleccionando vintage abierto y golpeadito. Es una manera de tener una colección de antaño, única, particular y no gastar tanto, ¿no? De todas maneras son dos piezas caras, pero una es la grosería de Valderas. Oye, esto es épico, épico. Y no estaba planeado, que es lo más loco, pero gracias también acá a mi carnalazo que le digo, a ver, recomiéndame quién trae los Hot Wheels más caros. Me dice, güey, hoy va a suceder algo épico. ¿Y se podría saber cómo fue que lo encontraste, güey, más o menos? Pues hay que estar navegándole mucho en el Face o contactos, ¿verdad? Con los que se maneja uno. Ajá. Y dejando recados. Oye, ¿qué onda? Y te encargo si sabes. Pero también está cabrón, o sea, cómo hacerlo a larga distancia, ¿no? O sea, depositar Sí, esos porque dineros. es mucho dinero lo que se deposita y es una cuestión de fe o de confianza, ¿no? Ver a este personaje es raro. Sí. Lo invocaste, güey, lo Hacer invocaste. una entrega personal No, pues es como un directivo de Mattel, güey. mucha responsabilidad. O sea, es la primera vez que lo vas a abrir en Sí, persona. es la primera vez que yo lo veo. Mira nomás, ¿eh? Y ese es el nombre del ¿Qué se material. siente, güey? Sí, padre. ¿Sí, neta? Date gracias. No mames, ustedes ya saben. Qué loquera. En vez de número de serie es el nombre. O sea, en vez de número de serie le ponen el nombre Nara, como la ciudad de los venados. Dos iguales. Abajo no hay nada.
Qué loco. Oye, ¿cómo está el mundo de las réplicas con esto, güey? Porque hay donde tensarte, no mames. No hay. No hay réplica de esto. Es que también quién lo va a prestar para que se haga una se había visto. réplica, ¿no? Aquí en México hay 4 piezas. 4 de estos. 5 con eso. De los 40. Qué pinche orgullo. Les digo que los mexicanos estamos cabrones para el coleccionismo, la neta. Háblame de este. Yo soy 155,000 varos. De hecho, comenzó este carro subiendo a $60,000 y ahorita ya anda como en 40,000. Siempre O es sea, el ya hype de bajó. cuando sale, ¿no? Hay que Pero sí aguantar y es no un comer. R34 y es seguridad que va a ser el top de los R34. ¿Y si alguien llega con 1.5, sí lo sueltas o no? No. Si ustedes fueran empleados de Mattel y les dieran esto, ¿lo venderían o se lo quedarían? Es una decisión fuerte, ¿no? Eso es un regalo de tu empresa, es algo como... Es quien guardó el anillito, el tal, pero también es una la nota, güey. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Ha llegado la hora del pipirín y nos venimos a los taquitos del cuñado, muy conocidos como los tacos de las papas. Huele delicioso y si vienen a Valderas no se pueden ir sin probar un taquito de estos. Yo me voy a echar unos 2 o 3 campechanos. Ya se me hizo agua la boca. ¿Ese qué es, papi? ¿Ya el campechano preparadito? Échame 2, ¿no? Pero para de una vez. ¿Campechanos? ¿Dos campechanos? ¿Nunca se ha cortado un dedillo? ¿Feo o no? Feo, ¿no? Nada más solo tantito. ¿Cuántas papitas cortará al día? 10,000. Más, ¿no? Toda la familia está chambeando aquí. Es un puesto bastante grande. Tienen 3 comales, las freidoras. La neta, un agasajo, ¿eh? Mira, hasta el chaparrito aquí mesereando, ¿no? Chambeando. Pagas de este lado tus taquitos, te los van preparando y ya buscas lugarcito. Vean nomás acá en los palcos. Algo tranqui. Yo creo que con 2 quedas, pero hasta con 1, ¿eh? Qué rico está. Segundo round. Wow, este es mi favorito. Ahora sí, aunque me albureen, la longaniza es la longaniza, banda. Ese sabor. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Se nos olvida que todavía existen los jarritos y el de limón es una delicia. También le puedes poner la ketchup. El Ángel se pidió light de pechuguita. Es que los otros no cierran. Mantener la línea. ¿Cómo voy a comer esto? Dicen que antes ustedes también. Es de a doble, es la de la boa constrictor. Muy rico, ¿no? No me grabes el tercer round, eso no debe de salir, ¿eh? No, así están muy buenos, la neta. Encuentro aquí con el businessito y padrino, ya sé por qué ese nombre, ¿eh? Pura joya, lo ubican acá con esta chamarrona preciosa. Ya vi 2, 3 cosas muy locas, güey. Desde ahí ya vi el de Gucci. ¿En cuánto traes el de Gucci hoy? 8,000 pesitos. 8 pesos. Miren nada más, precioso. Este sí lo tengo, ¿eh? Es la collab de Gucci con Hot Wheels. Y aquí podemos ver, son 5,000 piezas. Esta es la 1797. 8 varos, dijiste. Sí, 8,000 pesos. Y todavía si llegan con ganas ya así con la feria. 500. Sí, arre. Tienen que revisar es que venga con su cajita, la que cubre, o sea, el capelito de cartón Gucci y la de afuera. Si tienen todavía la bolsita y el sobre. Yo el mío creo que lo guardé hasta con el ticket. Tú enséñame tu joya potente, güey. O sea, lo más pesado. Lo más pesado que podemos. De lo de Gulf, ¿Este en cuánto está? pues la verdad ahorita unos 10,000 pesos anda. ¿Por qué está tan caro ahorita, güey? Pues es por ser Ford GT y también son limitados, son dificilones. De hecho es más caro nada más que como no está tan de moda.
Anda hasta los 14,000 pesos. Anda. Podrías apostarle chido esta pieza, como alguien que la compra ahorita que con el tiempo le gane. No sé, esto es polémico porque es uno de los Hot Wheels que fue muy buscado y que es caro, pero que no hay nada dentro. O sea, no estás comprando nada más que un cartón y una burbuja. Y es el jet invisible de la Wonder Woman. Este fue una exclusiva para San Diego Comic Con. Entonces por un cartón y una burbuja vas a pagar 6,000 varos. Pero tiene su punto. O sea, es el jet invisible. Para quien lo quiera ver, para quien no lo quiera ver. Lo rudo, pues es que se lo aventó San Diego Comic Con, ¿no? Sí. Pero sí es criticada la pieza. Otra de las cerecitas del puesto. El Corvette. Sí, son 3 diferentes piezas. Estas son de la Toy Fair 2014. Comenzando por arriba, 12,000, 4 y 6 varos. Están bien bonitos. Sí, están bonitos, igual los puedes. Uy, no, güey, se van a caer los abre de aquel lado. Estos no están seriados. No, pero son así. Son Toy Fair, ya no los van a replicar, ¿no? O sea, ya no los van a volver a producir. 12,000 varitos. American Muscle. Y que hay gente que pelea, ¿no? Que dice que el Corvette no es un auto exótico o no sé, ¿no? Que es más como para apreciar, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que tiene demasiada historia. Si ustedes ven un Corvette del año 70, ahí es un carro hermoso. Nada más. Con Coop, recuerden que Nag Nag hizo sus colaboraciones con Coop, el ilustrador. Y esto no me lo imaginaba. Qué locura. 2,000 piezas únicamente, 169. El diablo ahí. Qué joyita. 9 quina, güey. Papi, andamos a la búsqueda de las piezas de Hot Wheels o autos de escala más caros de Valderas. ¿Qué nos podrías mostrar tú el día de hoy? Lo más caro, misma, sería hasta Datsun, dijito. Collectors Convention de septiembre del 2015. Un Datsun del 71 y está seriado a 2,400 piezas. ¿Cuánto está, papi? En 8,000 baros, que no. Pero ronda los 12,000 baros. En esa época, 2015, güey, pues todavía no estaba todo tan hypeado Estaba como un poco ahorita, más barato, ¿no? Mucho más barato. Yo no soy tan fan de los Datsun, pero sí de la convención. Y qué orgullo, ¿no? Poder iniciar una convención como fan, como coleccionista, y que después de tantos años los coches que hagas en colaboración con Hot Wheels y Mattel puedan llegar a valer esto o mucho, mucho más. Caído, canal. Son de los que ahorita están agarrando mucha fuerza. Ajá. Y es algo exclusivo. Salmonado, ¿no? Como, wow. Está bonito, está bonito. ¿Puedo sacarlo, güey? Sí, sácalo. ¿Esta piecita en cuánto la tienes? 11,000 baros. 11 varitos. Y yo manoseándola, güey. La base LTD tornasol. LTD y Black. Eso es lo que lo hace raro. Kaido House, colaboración con Mini GT. Y dicen que el Kaido chambeaba para Hot Wheels. De hecho, le enseñó esa. Sí. Vamos, él diseñó la Datsun y se pasó al otro bando. Pasa muy seguido, ¿no? El sol brilla para todos. Y yo siento que lo que venimos a hacer el día de hoy aquí es aprender. Y neta que estoy aprendiendo muchísimo. Lo que me siento muy a gusto es que también preservo mi esencia. A mí lo vintage es lo que más me enloquece. Hemos encontrado muy poco vintage. Fuerte, pero poco. Hay montañas de básicos, pero básicos que también ya tienen épocas. Si se fijan esta Blue Card, miren, 1991, más de 30 años. Vean el estado en el que está. Y es cuando dices, no tengo mucha lana para gastar, entonces buscar esas joyitas, esos gramitos de a libra que con el tiempo puedan seguir subiendo. ¿Esta en cuánto la tienes, papi? 50 pesitos. 50 varos, lo que a veces ya están en la tienda. Y así como ven esto, hay montañas y montañas abajo. Es cuestión de verdad estudiar, aprender y darte el tiempo de hacer una buena cacería, no solo llegar y pam. Hoy venimos viendo lo más caro porque también a ustedes es lo que les gusta ver, pero yo sí los inspiro a que no gasten tanto, váyanse desde los inicios a lo que les gusta y poco a poco que con el tiempo vayan ganando valor sus colecciones. No puede ser, me dicen, me acuerdo que a Máximo le gustan los Lambos y me lo da y el color dorado es su color favorito. Hoy no vino porque trae un poquito de gripilla, pero hijo mío, te amo. Aquí te llevamos un regalito de parte de la pandilla. Muchas gracias, carnal. Me encuentro aquí con el buen Ulises y traemos una dinámica, viejón. Vamos a abrir esa pista, güey, de 6 carriles, un downhill. Y estamos invitando a los vendedores de aquí de Valderas que tienen su puesto, que vendan Hot Wheels, a abrir cualquier basiquito que tú sientas que puede ser tu gallo, o tiene que estar cerrado para poder participar. 1,000 varos al primer lugar. Órale, pues me parece perfecto. ¿Cuál sería tu gallo? Te doy unos minutos.
Escoge. Pues más bien tú échame la bendición, ¿no? Pues tiene que ser pesado, para un downhill tiene que ser pesado. Y otro tip, güey, yo siempre como coleccionista odié los que decían Track Aces, que traen las llantas naranjas y que son como así como pa' niño. Esos se supone que están calados por Mattel y por Hot Wheels para ser los mejores de las pistas. Va, el Ulises va con la Dodge Van, de una, papi. Vamos a hacer una carrerita, güey, solo entre banda que venden el tianguis y solo 12 personas. Tienes que abrirlo al momento de la carrera, un basiquito. El que gane se da 1000 varos. Va, ahorita te caigo allá. Sí. Llegó el momento más chido de este video, que son las carreras. Vamos a convocar a 12 vendedores de balderas que tengan puesto de Hot Wheels exclusivamente. ¿Y de qué se va a tratar? Que se traigan un automóvil básico cerrado para que no haya que aquí, que allá. Que ellos elijan cuál quieren, pero que sea un básico de Hot Wheels. Y en esta pista de 6 carriles vamos a hacer un downhill. Vamos a hacer eliminatorias y el premio mayor al número 1 se va a llevar 1000 varitos de mi bolsillo. Primera eliminatoria, ya tenemos a nuestros 6 gallos. Esta es su elección. Se ve que son viejos lobos de mar porque sí trajeron modelos que pesan, que traen buenas llantas. Lo que me ha costado conseguir hoy es damas que estén aquí en sus puestos vendiendo Hot Wheels. Y miren, la primera, muchísimas gracias. Este trae buena vibra porque es vintachón y es base y chasis de metal. Este puede ser muy buen gallo, Nunca he abierto un básico. Ahí estamos, Primera. Ves cogiendo carril, papi, de una vez. First edition. Vámonos, papá. Ahí estamos. El milcito. Cobrita. ¿Por qué escogiste el cobra, papá? Me gusta. Sí, no por pesadito ni nada. No. Y volvemos a abrir. Venga, vean nomás. Hermoso público, gracias por acercarse, banda, gracias por seguir el canal. Miren, hasta botana traen ahí, Soy tu fan, Rodrigo. Ay, muchas gracias, papá. Es lo que le dije. Eso es todo. ¿Estamos listos, banda? Sí, listo. Esta es la primera eliminatoria, somos 12. Van compitiendo y primer lugar se va a llevar la milanesa. Ya está, Se cumple, banda. En 3, 2, 1. Número 5. El número 5, desde el peso se veía venir. Tremenda navezona. ¿Alguien quiere un campeón en venta? ¿Le vas a entrar con eso? Sí. No. A ver. Unos Automagic. ¿Con cuál? ¿Con la patrulla o con el...? Con la patrulla. Vamos, segunda carrera ya para sacar a los 2 finalistas. Comenzamos con la aperturita y escoger carril. 40 años, 40 años, ¿a qué huele? Cadillac Project. Ahí estamos. Y la camionetita, Fiel a Volkswagen, papi, Estamos, Hay 1000 varitos en juego. Alguien falta de poner el suyo. Ah, se lo están entregando. Papi, dale, ahí está. Es mi marido. Le donaron el lugar aquí a mi carnalito. Y vámonos. Público, ¿cuál creen que gane? La camioneta. La troquita. Esta es nuestra alineación para la segunda carrera. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Se intentó, miren que no. ¿Quién es la...? ¿Nita? Sí. Véanlo, allá atrás está escondido. Aparte de bonita, buena para correr, no manches. Oye, a ver, los 2 campeones, ¿dónde están? Pero al lado de esa cosa no le va a hacer nada. Sí tengo miedo, güey. Esa cosa vuela. Una masacre aquí, pero bueno, vámonos a la final. Ellos mismos van a escoger su propio carril. Y se siente la tensión, man. ¿Cuál escogió el 5? El 5 y el 2. Vamos a poner el premio de una vez acá, Acá. Ahí está.
Y ahorita ya no están los 1000. ¿Creen que gane naranja o dorado? Dorado. Sí, dorado. Se siente el poder Volkswagen, pero este sí está muy cabrón. 1, 2, 3. El premio, 1000 varitos, muy buena nave. Y así pasa luego en las carreras de las convenciones del Gabacho, te das cuenta que todos compiten casi siempre con las mismas naves. Por ejemplo, uno de los Redline es el Noodle Head y el Sidekick. Y entonces ves puros de esos, güey. Entonces, ya saben, banda, ahorita a buscar el básico aquí. Ahí está. 1000 varos. Haciendo entrega. Fe y legalidad, entrega, muchas gracias. Y esta carrera también se hizo para los vendedores de balderas que abajo del sol, con tierra, como sea, a veces hasta con lluvia, siempre están aquí para nosotros los coleccionistas. Un aplauso para la banda que vende aquí. Muchas gracias. ¿Qué les parece si también para el público? No estaba previsto, pero quien quiera traerse un basiquito, 500 varos el premio. Miren ahí. Acá hay otro, acá hay otro. Comenzamos con la apertura. Vámonos directo a la pista, ¿eh? Escoge tu carril. Apertura y directo a la pista. Vámonos. El chiste es divertirse, ¿no? Ahí estamos. Ese está bien pesadote, ¿eh? Ese es mi gallo. ¿Cómo te llamas? Axel. Axel, que ganes. Esa también está bien pesadísima. ¿No? ¿No quieres ganar o qué? No, mira. A ver. Nah, está buena. No. 1, 2, 3. Ahí está, tremendo ganador. Ahora resulta que todos los Volkswagen van a ser buenos para correr, ¿eh? Aparte de bonitos, vámonos. Ahí hay uno, ahí El que hay más uno. pese, el que más pese. Girl Power, eso es todo. ¿Sí? ¿Lo abrimos o no? El que gane de ahí va contra el Caddy. Vamos, esta carrera está bastante bizarra, hay de todos colores, de todos tamaños, pero el chiste es la actitud. 1, 2, 3. Tendremos que ver la repetición. Aquí está, para que sea legal, la final entre estos dos se va a llevar 500 pesillos. 1, 2, 3. Hacemos entrega del premio. Padrino, muchísimas gracias. Ahí estamos. Ya nomás, esta va sin lana, pero nada más para quitarme una duda, güey. ¿Creen que le gane a este o no? Sí, este es por kilo. ¿Va? 1, 2, 3. ¿Ganó el bocho? Sí. Volkswagen. Volkswagen naranja, ¿no? No, el 2, no. Este es un Treasure Hunt que al ser de llantas normales, pues nadie quiere. Y fíjense, es el amo de las calles. Quiero hacer una mención especial al buen Arthur, que me acabo de topar. Ya tiene casi, ¿qué será? ¿5, 6? No, como 10 años estábamos haciendo Como cuenta. 10 años. Este señorón me vio chacharear, pero desde pañales casi. Sí. Y con él compré mis primeros Treasure Hunt. O sea, como que cuando ya se estaban agarrando las cajas y buscando las modas y todo, ahí yo iba con él a su puesto. Qué gusto encontrarte. También su hijo se dedica a lo mismo, el buen Eric, ¿no? Eric. Y encontrarlo, la verdad, para mí, pues es toparme con mis orígenes. Siempre muy orgulloso, mi buen Arthur. Claro. Gracias sí, por como todos debe esos ser, momentos ¿no? y a seguir haciendo más Nos las historias pasamos juntos, ¿no? juntos bien, todo Ahorita esto. estás vendiendo, ¿qué haces? No, yo nada más voy a los eventos que salen de Toy Fest cuando tenemos en provincia, entonces es donde tengo puestos. Y aquí en Valderas vengo con una amiga a ayudarle a poner su puesto que ya vende Barbies. ¿Tú le ayudas? Entonces yo le ayudo y todo esto. ¿O solo son amigos? Sí, somos amigos nada más. Seguro. Sí.
No, ¿para qué te Lo está pateando acá abajo así. No, ¿qué pasó? No, la neta, No, banda, sí. venir al tianguis es un agasajo, como pudieron ver. Qué rico se la pasa uno en Valderas. Está enorme, está reconocible, cada vez está desbordando de más puestos y eso para nosotros es la chida. Así que dense un rol, se pone todos los sábados y también los domingos. Así que, bandita, denle un like a este video, dejen en los comentarios qué sintieron, qué fue la parte que más les divirtió y si van a venir a Valderas a disfrutar de este tianguizote. Les mando un abrazo. Apóyenme porque vamos por esos 2 millones todos juntos en la familia Hunter. Suscríbanse. ¡Y desde Valderas! Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ayy, go faster, ayy, go faster, ayy, go faster, ayy. I'ma wake up, go dumb. I'm pretty God like a nun. I'ma put that on my son. On go like 3, 2